Buenas noches, familia, ¿qué tal? Ya como el pastor. Primero agradecer el privilegio y el honor de darme la oportunidad de predicar esta noche, de compartir con ustedes esta noche la palabra. Como bien pastor dijo Leslie Loza, casada con Fernando, a mi esposo, ya lo deben haber visto en muchas ocasiones. Él canta varios domingos aquí durante los servicios, pero juntos servimos en la casa del Señor. Y bueno, feliz Día de la Mujer. Qué alegría poder estar celebrando de esta forma todos juntos el día de hoy. Y hoy celebramos el Día de la Mujer, pero cuando pensamos en la historia del mundo, porque este día no solo lo celebramos en Perú, lo estamos celebrando en muchas otras partes del mundo, muchas veces vemos que la mujer, como bien decía el pastor, ha sido subestimada, ha sido ignorada, pero incluso ha sido invisibilizada. Es muy común que siempre se haya enaltecido al hombre, exaltado al hombre, pero a la mujer se le dejaba por detrás. Pero cuando abrimos la Biblia, encontramos algo completamente diferente. Encontramos a un Dios que ve a la mujer, que habla con la mujer y que también le entrega promesas a las mujeres. Y una de las revelaciones más hermosas sobre el carácter de Dios nace precisamente del corazón de una mujer de la que en esta noche vamos a compartir. Una mujer que pensó que nadie veía su historia. De hecho, quizá algunos de ustedes ni siquiera han escuchado su nombre, porque ella literalmente no formaba parte de esta línea de fama de las mujeres de la Biblia. No estaba en esa línea. Y esta mujer pensó que nadie veía su historia hasta que descubrió que Dios sí la veía. Y hoy vamos a hablar del Dios de mi historia, el Dios de tu historia. Vamos a hablar de Agar. ¿Han escuchado sobre Agar? ¿Sí? Muy bien. Sirvienta, esclava de Sarai. Sarai, esposa de Abraham. Una historia conocida, sabíamos que Sarai no podía tener hijos, una mujer estéril. En su desesperación y ante la presión, Sarai, de ver esta promesa cumplida, le dijo a su sirvienta Agar que se acueste con su esposo y que tenga un hijo con él. Envió a Agar, su sirvienta, a acostarse con Abraham para tener un hijo. Agar sale embarazada y dice la Biblia que la actitud de Agar cambió. Ya no era quizás esta mujer que estaba siendo 100% sumisa, sino que comenzó a mirar con desprecio a Sarai, producto del enojo, producto del coraje. Y Sarai no sabía qué hacer y le reclama a Abraham por la actitud de Agar. Y vamos a leer Génesis 16 del verso 6 al versículo 10. Y dice, respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Vamos a leer el verso 11 y 13. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. Esta conversación cambió la vida de Agar para siempre. Porque sí, hay conversaciones con Dios que pueden cambiar nuestra vida para siempre. En el versículo 13 ella le estaba diciendo, tú no eres un Dios inconsciente, tú eres un Dios que me ve.
Tú no eres un Dios que ignora mi historia, no eres un Dios que ignora lo que siento, sino que eres un Dios que me ve. Pero vamos a ir poco a poco para ir entrando en la historia. Leemos nuevamente el verso 6. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Antes de que ella pudiera reconocer al Dios que la veía, ¿qué hizo Agar? Huyó. Y a veces eso sucede con nosotros. A veces eso es lo que hacemos. Es tanta la presión que estamos viviendo, es tan dura y difícil la circunstancia que podemos estar teniendo al frente, que huimos e incluso huimos de Dios. Nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Pero ¿sabes qué? Esta es una muestra de que no importa cuán lejos puedas correr o cuán rápido quieras ir. En donde sea que estés, Dios te va a encontrar. Y eso fue lo que le pasó a Agar. Ella salió corriendo sin esperanza, ella salió corriendo sin visión, ella salió corriendo sin tener idea de a dónde ir. Y en medio de eso, Dios la encontró. Y puede que ahora estemos queriendo huir específicamente de algo. Yo no conozco tu historia, tú la conoces muy bien, pero estoy segura que Dios conoce tu historia aún más de lo que tú la conoces. Y déjame decirte que cuando hay propósito, no importa cuán rápido quieras ir, cuán lejos quieras correr, no hay escapatoria, no hay escondite de donde Dios no te puede encontrar. Y vamos a leer juntos el Salmo 139, verso 7 y 8. Dice: jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. No importa dónde vaya, no importa dónde vayamos, ahí está Él. Ahí está Dios. Él nos persigue, Él nos busca, porque Él nos ama. Porque su amor es infinito. Pero quiero que veamos algo en este punto. En medio de su huida, en medio del momento en el que Agar decide huir, es donde se encuentra con Dios, tiene este encuentro con Dios. Y le hace dos preguntas. Agar, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Lo vemos en el versículo 8, en el versículo 9. Pero antes, él le dice: yo sé quién eres, yo te conozco, porque le dice Agar, sierva de Sarai. Para Dios, Agar no era una desconocida. Él le hace esta pregunta reconociendo quién era. Y ella solo le responde de dónde venía. Vengo huyendo de mi señora Sarai. Ella no le respondió claramente hacia dónde iba porque no tenía idea de a dónde iba a ir. Pero Dios sí sabía a dónde ella iba a ir. Porque Dios ya conocía el plan. Le dice: vas a ir donde tu señora y te vas a poner sumisa. Le dice que regrese de donde ella salió. Y esto puede hacernos parecer que Dios es un Dios malo, ¿no? Porque Él la está haciendo regresar de donde estaba sufriendo, de donde la estaba pasando mal. Pero Dios no le dice que regrese porque la quiere llevar atrás. Dios no le dice que regrese para hacerla retroceder. Él le dice esto porque Él tiene un propósito con ella. Porque una vez que Él le dice regresa y sé sumisa con tu señora, enseguida le entrega una promesa. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Volverás, sí, pero mi promesa te acompañará.
no estarás sola. Y él tenía que tener esta conversación con ella porque tenía que hacerle saber a Agar que tenía planes con ella, que tiene planes para su vida. Y quiero que recordemos algo. Agar era una esclava egipcia. ¿Y era posible que Dios tuviera un plan con una esclava egipcia? ¿Por qué con una esclava egipcia? La promesa que Dios le estaba entregando a Agar era una promesa sumamente poderosa. Dios estaba hablándole a una mujer anónima, a una mujer que no importaba, a una esclava, a alguien que no tenía un lugar ni una posición en esa familia. Ella simplemente era la sirvienta. Y a esta mujer anónima, Dios le estaba entregando una promesa. Y no solo le estaba dando una promesa a su vida, sino también a su descendencia. Porque familia, cuando Dios ve a una mujer, Él no solo ve su presente, Él ve generaciones. Y eso era lo que Dios veía en Agar. Dios no veía su presente, Dios no la veía como ella se veía, sino que Él veía a su generación. Él estaba diciendo prácticamente, Agar, cuando tú mueras, mi promesa seguirá permaneciendo. Mi promesa no va a morir contigo. Yo voy a hacer lo que te dije que iba a hacer, pero contigo no termina la historia. ¿Era eso posible? ¿A la que nadie veía? Cuando yo leí esta historia, veía esto, iba apuntando lo que Dios me hablaba, decía, Señor, wow, es cierto cuando dicen que tú puedes usar hasta las piedras si quieres usarlas. Y hablaba profundamente a mi corazón cuando muchas veces en nuestra naturaleza humana subestimamos al hermanito, a la hermanita que tenemos al lado. Este se ve muy egipcio, muy egipcia para mi forma, demasiado mundano. No hay forma de que Dios pueda hacer algo con esta persona. No hay forma de que Dios pueda querer usar a esta persona. ¿Te enteraste lo que hizo tal? Somos muy ligeros muchas veces para hablar cuando nos enteramos de lo que el otro hizo mal. Pero a Dios le encanta sorprender. Y este Dios que le encanta sorprender tenía planes con esta mujer. Y no era cualquier plan. Ahora, ella huye. Dios la encuentra y Dios le habla. Porque sí, Dios nos está hablando constantemente. Y hay conversaciones que Dios quiere tener con cada uno de nosotros para poder transformarnos. Agar estaba huyendo del lugar donde Dios la había plantado. Y luego Él le dice, vuelve, regresa. Porque la promesa que yo tengo contigo es mucho más grande que tu enojo contra Sarai, que tu coraje contra tu señora. La promesa que yo tengo contigo es mucho más grande que el conflicto que tienes en tu casa. Así que necesito que regreses, porque tengo planes contigo. Y Dios habla con nosotros todo el tiempo. Dios constantemente está buscando tener conversaciones profundas con nosotros. Pero estamos prestándole nosotros la atención necesaria. Estamos nosotros creando esos espacios para poder escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Y ojo, no necesitamos estar literalmente en el desierto como Agar, corriendo o huyendo para que Dios nos alcance y nos hable. Él nos habla a través de su palabra todo el tiempo, Él nos habla a través de personas todo el tiempo, nos habla a través de las enseñanzas todo el tiempo. Pero somos nosotros los que estamos corriendo a ese encuentro.
Y esta es una realidad a nuestra vida, no es algo lejano. Así como estamos viendo en esta historia, Dios te encuentra para hablar contigo y en medio de esas conversaciones, Él anhela entregarte dirección. En medio de esas conversaciones, Él anhela entregarte revelación. ¿Estamos prestando atención a lo que Él tiene para decir? Y ahora quiero que me acompañen. Vamos a hablar brevemente un poquito de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a leer el verso 3, 4 y el verso 9. Un poquito de contexto, Elías estaba triste, deprimido, incluso con deseos de morir, tras ser amenazado a muerte por la reina Jezabel. A pesar de que él había recibido recientemente una victoria espiritual, él se sintió solo, se sintió agotado físicamente, desanimado, al creer que era el único fiel a Dios que quedaba y que todos sus esfuerzos habían fracasado. Y en el verso 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y en el verso 9 dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías huyó porque se sintió triste. Y así como Agar, Dios llegó a su encuentro y tiene una conversación con él. La Biblia lo expresa así, ya ustedes en su casa pueden leer a mayor profundidad este capítulo, que él, cuando estaba en la cueva, llega un viento recio que comienza a remover todo. Luego viene un terremoto que comienza a estremecer todo y finalmente aparece un fuego. Pero después llega un silbido apacible y delicado. Y en medio de ese silbido apacible y delicado aparece el Señor y conversa con él. Y a veces en nuestra vida pasa así. Viene un viento recio que comienza a moverlo todo. Que todo lo que parecía estar en orden, que todo lo que parecía estar alineado, las cosas estaban yendo excelente, súper bien, y comienza a moverlo todo. Viene un terremoto que comienza a destruir todo lo que habíamos construido, a zamaquear todo nuestro presente, toda nuestra realidad, y sentimos que no podemos más. Pero son estas situaciones las que Dios usa para llamar nuestra atención. Agar estaba tan consumida en su desesperanza que huyó. Elías estaba tan consumido en su tristeza que se escondió. Pero Dios usó cada una de estas situaciones para llamar su atención. Y ahí es donde Elías se levanta porque reconoce la presencia de Dios. Y aparece este silbido apacible y delicado y Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y enseguida le da instrucciones y una promesa al igual que Agar. Familia, hay situaciones en nuestra vida que ocurren para llamar nuestra atención. Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? Esa tiene que ser la respuesta. ¿Qué es lo que tú quieres hablarme? ¿Qué es lo que quieres revelarme en medio de esta temporada? ¿Qué quieres remover? ¿Qué quieres trabajar? ¿Qué tengo que dejar? No tomes por poco lo que estás viviendo hoy, porque Dios está buscando hacer algo en ti y algo a través de ti. ¿Por qué? Porque hay valor en ti.
porque eres valiosa, eres valioso. Volvemos a Génesis 16, versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Jehová ha oído tu aflicción. Dios ha escuchado tu aflicción. Dios escucha tu aflicción. A Él le interesa, Él interviene. ¿Y sabes qué? Él tiene promesas para contigo. Dios dice, puede que ya hayas perdido la esperanza, pero yo tengo una promesa para ti y aún hay esperanza para ti. Y es impactante cuando vemos que Dios le dice a Agar, Ismael tiene propósito. Tengo propósito con tu hijo, pero también tengo propósito contigo. Probablemente Agar pensaba, este Dios de Sarai y Abraham no es mi Dios. Yo soy egipcia. Yo estoy descartada, soy una esclava. Pero Dios le dice, yo tengo planes para ti, aun cuando ella se había descartado. Y rápidamente yo les quiero contar un poquito de mi historia. Yo no nací en cuna cristiana. Yo no vengo de una familia, nací, crecí con una familia que creía en Dios a su forma, a su manera. En mi adolescencia viví el divorcio de mis papás. Y a raíz del divorcio de mis papás es que mi mamá conoce a Dios, conoce la iglesia y decide presentarme. En mi adolescencia yo conocí a Dios. En mi adolescencia tuve mi encuentro con Dios. Pero cuando llegué a la iglesia y veía las realidades de mi costado, de mi alrededor, decía, wow, hay historias familiares donde los papás tienen a sus hijos desde que nacen, los llevan a la escuela dominical, esos niños crecen jugando a quién se aprende el versículo, quién se lleva el premio. Entonces crecen con esa estructura de la iglesia, con esa estructura de una relación con Dios. Entonces cuando yo veía eso, yo decía, definitivamente no es mi historia, no es la realidad que me tocó vivir. Dios sabrá el porqué, pero esto hace que dentro de la fila de elegidas yo pueda estar en una de las posiciones al último. Yo ya me había descartado para ser usada por Dios. Porque claro, decía, no crecí sabiéndome los versos, yendo a la escuela dominical, yo ya conocía a Dios de grande. Yo ya era un adolescente, casi joven cuando conocí a Dios. Entonces definitivamente, ¿por qué Dios usaría a una hija de papás divorciados si no ha tenido una figura, una estructura de lo que es un matrimonio? ¿Por qué Dios querría tener planes específicos conmigo si yo no sabía lo que era tener una familia funcional porque crecí en una familia disfuncional? Entonces decía, sí, definitivamente esta es mi historia, es lo que me tocó y ya está. Estoy bien con eso. ¿Cuántas veces nos descartamos? Nos anticipamos porque creemos que nuestra historia define nuestro futuro. Nosotros comenzamos a creer que con eso ya se escribió nuestro destino. Pero mientras Dios me hablaba y escribía esta enseñanza, Él incluso hablaba a mi corazón y traía esta verdad de que tu historia no define el futuro que yo tengo para ti. La historia de Agar no definió el futuro que Dios tenía para con ella. Él la bendijo, Él usó a esa mujer que quizás se pasó mucho tiempo pensando que ya estaba descartada. Es que, Señor, mi historia no es importante. Señor, he fallado tantas veces, he metido la pata tantas veces, que no hay forma de que tú puedas restaurarme, no hay forma de que tú puedas hacer algo conmigo.
O quizás a veces pensamos que por lo que hicimos o lo que vivimos ni siquiera merecemos su amor. Pero Él sale a nuestro encuentro y nos dice: mi promesa no caduca. Así como alcancé a Agar, a ti también te puedo alcanzar. Y el hecho de que no sepamos aún cuál es su promesa, no significa de que Dios no se va a manifestar. Hay cosas que ya tienen tu nombre. Hay cosas que ya están escritas en el libro de la vida de nuestro Dios. Agar no sabía los planes que Dios tenía con ella. Agar desconocía que la haría a ella madre de una descendencia multiplicada. Ella jamás imaginó, jamás pensó que iba a ser escogida para algo así. Desconocía su propósito, ella ya se había descartado totalmente. Y Dios la sorprende y le recuerda: Agar, no estás sola. Deja que Dios escriba tu historia. Suelta el control. A veces las mujeres tenemos este don natural de querer controlarlo todo, de querer tener todo en nuestras manos. Y ojo, no estoy señalando a nadie, lo digo porque mi esposo no me va a dejar mentir. Para mí es una lucha constante. Queremos controlarlo todo. Y en medio de esta necesidad de control, a veces queremos hacer o anticipar o correr antes para que Dios se apresure a hacer lo que Él tiene que hacer con nosotras. Queremos apresurar los tiempos. Sarai tenía una promesa, pero ella quiso correr a verla ya cumplida y llevó a Agar a hacer lo que hizo. Pero aún así Dios no desechó estas historias. Aún así Dios no descartó estas historias. Dios no ha descartado tu historia. Dios no ha descartado tu vida. No eres invisible para Él. Quizás la desesperanza te hizo pensar que Dios ya se olvidó de ti, que no eres importante para Él, o que hay valor en otros pero en ti no. El Dios que te ve en medio de tu aflicción te dice: tengo planes contigo y aún no he terminado. Y antes de cerrar, quiero que me acompañen a Isaías 43, verso 18-19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez Dios te va a levantar. Otra vez Dios te va a restaurar. Otra vez Dios va a secar tus lágrimas. Otra vez Dios va a abrir las puertas. Otra vez lo volverá a hacer. Porque si ya lo hizo antes, Él lo puede volver a hacer ahora. Él lo puede volver a hacer ahora, familia. Y quizás hoy llegaste sintiéndote invisible. Quizás hoy llegaste y dijiste: bueno, voy al servicio a escuchar una enseñanza más. No sé si Dios esté tan pendiente de mí como para darme una respuesta. Pero, bueno, iré. Tal vez estás pasando por momentos difíciles. O tal vez incluso estás sintiendo que Dios no está viendo tu historia. Porque de repente no estás viendo las respuestas que tanto buscabas. Pero hoy la palabra de Dios nos recuerda algo poderoso. Que el Dios que vio a Agar en el desierto es el mismo Dios que te ve hoy. Y si hoy necesitas recordar que Dios tiene planes contigo, este es un buen momento para acercarte a Él.
que hoy, que no pase de esta noche, que puedas ir a este lugar secreto del que hemos estado aprendiendo en esta serie, que puedas tener un tiempo con tu Dios, que puedas encontrarte con Él y que Él pueda traer verdad por encima de las mentiras que has estado creyendo durante esta temporada. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios que nos ve. Gracias porque tú ves cada historia, Señor. En este lugar tú ves a las madres, tú ves a las hijas, tú ves a las mujeres, Señor, que han perseverado en medio de luchas. Señor, hoy honramos el valor de la mujer, porque tú la ves, tú la levantas y tú hablas propósitos sobre su vida. Y también oramos por cada persona aquí presente, Jesús, que quizás han estado sintiendo que son invisibles para ti, que tú te has olvidado de ellos, Señor, que ya no hay más para ellos, Jesús, que quizás su historia ya los había definido y que eso era todo lo que tú tenías para ellos. Gracias porque esta noche tú nos recuerdas una verdad. Tú eres el Dios que nos ve. Tú eres el Dios que nos ve en medio de nuestras luchas. Tú eres el Dios que nos ve en medio de nuestro desierto. Tú eres el Dios que nos ve en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra aflicción. Pero no solo nos ves, sino que afirmas promesas, Señor. Y te damos gracias, gracias por hablar a nuestros corazones y hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, familia, vamos a darle un aplauso a nuestro Dios.